Victoria importantísima, cabrones. Nos afianzamos al liderato y mañana se podría extender esa rachita si el Madrid suma un empate más. La diferencia de puntos podría llegar a ser hasta de 4 en caso de que perdiera, ¿no? Así que estamos muy felices, fue un partidazo. Lo mejor de todo son las sensaciones, el futuro, el presente, no sé, emociona este Barcita. Ya lo veníamos hablando y lo mencioné mucho e hice mucho énfasis en el partido contra el Chelsea, en el cual consideraba y sigo pensando que en el medio tiempo, si hubiéramos terminado el partido o por lo menos el entretiempo con 11 jugadores, otra historia hubiera sido y probablemente de Stamford Bridge nos hubiéramos ido con algún puntito, rascando algo, pero creo que lo que se ha vendido mucho en partidos importantes, por una parte es cierto, porque evidentemente el Barça no ha estado a la altura, por lo menos del nivel que muchos esperaban, pero realmente si analizas los partidos, estaba muy condicionado por el contexto y creo que mereció más, ¿no? Con el París yo creo que lo justo hubiese sido una victoria del Barça, un empate, porque la roja Nuno Méndez condicionó muchísimo. En el clásico nos robaron, creo que lo más prudente a lo mejor en ese partido hubiese sido un empate. Y contra el Chelsea, a lo mejor ahí sí perdíamos, pero a lo mejor yo confiando en Flick y siendo muy optimista, y ya sabemos, pues es un canal culé, ¿no? Aquí apoyamos a muerte de lo que decide el bueno de Hansi. Yo creo y yo confío en que en el medio tiempo lo iba a resolver y tal vez un empatito o una victoria no hubiera sido una locura pensarle en Stamford Bridge. Así que al final, ahora, por fin, dimos un golpe sobre la mesa y esta victoria contra el Atlético en una de las mejores actuaciones que ha tenido esta plantilla durante esta temporada, sin lugar a duda llega en un momento adecuado, en un momento perfecto. El timing es ideal y sirve mucho para reforzar sensaciones, para llegar a algunas conclusiones y para afinar detalles, porque al final no fue un partido perfecto, pero creo que ha sido de los mejores partidos que ha disputado el equipo en esta temporada, sin lugar a dudas, y más allá del resultadismo, da una muy buena sensación lo que puede significar, ¿no? Porque era uno de los partidos más complicados de la temporada, siempre contra el Atlético y el Real Madrid. Son como las dos grandes fechas que están marcadas en cada calendario, ya sea cuando te toca recibirlos o cuando te toca visitarlos, pero son los dos grandes rivales directos del Barcelona. Entonces, ganarle a uno de ellos siempre va a ser una nota positiva y no lo es menos ahora que el Real Madrid entró en ese bachecito que, a pesar de los empujoncitos, no lo han podido sacar. Que nosotros estemos con paso firme y no demos tiempo para que se recuperen es lo mejor que podemos hacer. Empezar a asfixiarlos un poco, a meter más presión y a que realmente esta liga se empiece a declinar de nuestro lado, que todavía queda muchísimo. Ya pronto llegaremos a la mitad de la competición, pero ya podemos empezar a más o menos poner en la balanza un poquito que se incline a nuestro lado. Así que es una victoria clave, güey, pero clave, ya que el Atlético estaba en una forma impresionante. Creo que les cortamos una racha como de 7 victorias seguidas o algo así. Venían inspirados. Nosotros no estábamos en uno de nuestros mejores momentos y a pesar de eso y de iniciar el partido perdiendo con ese muy buen gol de Baena, que creo que fue el mejor del Atlético esta noche, porque realmente más allá de él no destacaría a otros jugadores que se diferencian mucho con el resto, ¿no? Creo que el Atlético jugó muy bien en líneas generales, dieron un gran partido y Baena fue el que a lo mejor destacó más, ¿no?
es un crack, me gusta mucho cómo juega. Tuvieron el empate, creo que perdonamos muchísimo. Ese también es un asunto que tenemos que mejorar porque el resultado pudo ser otro fácilmente, o pudimos por lo menos haberlo liquidado, no darle tantas vidas al Atleti, porque además de que Lewandowski impresionantemente falló un penal horrible. O sea, tú puedes fallar un penal, pero creo que una cosa es fallarlo, que te lo atajen, que dé al poste, que pase cerca, y otra es lo que hizo Legua, que eso ya es un error grosero para un jugador de la categoría de Lewandowski, pero bueno, puede pasar, ¿no? Lo que destacaría, sobre todo de esta situación, no son solo los fallos del Barça, sino que a pesar de que el Atlético nos puso sobre las cuerdas en algunos momentos, supimos sufrir y pudimos remontar un partido que a lo mejor con el primer gol, lo más normal es que el Atlético, que venían, y yo creo que siguen, ¿no? Pero sobre todo venían con ese invicto y en un gran estado de forma. Lo más lógico, lo que nos diría un poco la estadística, sería que el Barça iba a agachar un poco más la cabeza y el Atlético iba a tener un subidón, ¿no? Porque la realidad de ambos equipos era muy distinta al momento de iniciar ese partido, y todavía con ese gol se inclinaba la balanza de su lado. Pero, sin embargo, el equipo respondió muy chingón. Me encantó eso. A pesar de que el Atlético nos estuvo presionando bastante y se adelantaron al minuto como 19-20, después de que el Barça había tenido ahí un par de jugadas interesantes. Fue un golpe, pudo ser un tarro de agua fría, pero el equipo reaccionó, siguieron jugando muy bien, me gustaron en líneas generales todos. Eric García salió como pivote en lugar de Jong, porque fue una baja de último momento. Creo que eso fue algo que nos sorprendió. Como siempre, nunca le podemos atinar al 11 de Hansi Flick. Koundé, que era uno de los jugadores que estaban más en duda, y que de hecho yo había dicho que yo prefería a Eric que jugar en su posición, asumiendo que De Jong iba a estar disponible. Pero Koundé dio un partidazo. Creo que puede ser uno de sus mejores partidos de esta temporada, y si empieza en este nivel, ya poco a poco tendremos al Jules que todos queremos, ¿no? Y que todos recordamos, porque en su prime es top 3 mejores laterales derechos del mundo, sino es que el mejor, güey. A ver, ¿quién más? Koundé estuvo muy bien. Olmo me sorprendió. Estuvo no a su prime, porque el prime de Olmo es de jugador en 10 de 10, pero estuvo muy cabrón. Ese gol, lástima que se lesionó y creo que va a estar de baja 3 meses, güey. Es una putada eso, güey. Pero en el segundo gol me gustó bastante el control que hacemos, que eso es una cosa que tiene Olmo en el ADN. Sus controles orientados son una locura, y la definición rápida, güey, sin perder tiempos. O sea, normalmente a Olmo le falla mucho el tempo, ¿no? Como que a veces parece que va 1 o 2 marchas por detrás de lo que están los otros jugadores, pero esta vez hizo el control orientado y remató sin tener que acomodarse de forma muy rápida, y agarró desprevenido y se la cruzó a Oblak muy cabrón. Fue un golazo, güey. Pero lástima que en eso hubo como un choque, cayó mal, se dislocó creo que el hombro, no sé, pero se habla de 2-3 semanas de baja mínimo, que lo más probable es que regresaría hasta enero. Y esperemos que no sea así, porque justo estaba empezando a carburar otra vez. Lo que siempre mencionamos del bueno de Olmo, ya que empieza a entrar en dinámica, vienen las lesiones, o viene que Fermín se está convirtiendo en el nuevo Maradona y le quita el puesto. O sea, siempre pasa algo con Olmo que termina cortándose en continuidad. Si no son lesiones, es que Fermín está mejor, o es que no está tan fino, o es que el otro siempre pasa algo, y es una tristeza, porque el Barça creo que necesita un buen Olmo para poder alcanzar los niveles que la temporada pasada alcanzamos, e incluso superarlos. ¿Por qué no pensar en que este Barça puede apuntar a ganar todos los títulos que compite? Porque si seguimos en esta línea ascendente que poco a poco estamos construyendo, a lo mejor para el cierre de temporada llegamos con un punch muy cabrón. Entonces hay que estar muy contentos con el rendimiento del equipo. Creo que una de las sorpresas fue Gerard Martín como central izquierdo, dando un rendimiento espectacular. Ya lo habíamos mencionado en la previa, y muchos también lo habían notado, de que
Gerard Martín tiene que ser titular con este nivel, lo cual creo que todos estábamos de acuerdo, pero realmente este partido se la sacó, güey. Yo no pensé que fuera a dar un partido tan bueno, pensé que iba a cumplir, pero realmente me gustó muchísimo, güey, dándole salida al balón, muy contundente, güey. Se le nota más cómodo, ¿no? Creo que tuvo un par de errores ahí que pudieron costar caro, pero para hacer sus primeros partidos como central en escenarios de alta exigencia, o sea, de central en primer plantilla, porque creo que ya se hablaba de que en categorías inferiores sí jugaba de central y que era polivalente en esa cuestión, ya que jugaba de lateral y central. Pero ahora Hansi, con la baja de Íñigo, creo que por primera vez decidió apostar realmente con Gerard Martín de inicio en varios partidos como central zurdo, y lo está haciendo de maravilla, güey. Creo que da muchísimo con salida de balón y nos da muchísimo a los cortes, porque aparte es alto, robusto, está fuerte, güey. Y lo que mejor cae de esta situación es que considero que Gerard Martín cada partido es mejor. Cada partido aprende algo. Cada partido llega con algún aprendizaje, o como que hay un upgrade de +1, ¿sabes? Como si esto fuera el FIFA, güey. Está con boost de entrenamientos y todo, porque cada partido parece que mejora, aunque sea poquito. Y eso está cabrón, güey. Y más en niveles de élite, que es cierto que había mucho margen de mejora para Gerard Martín, pero creo que está sobrepasando las expectativas que teníamos muchos y el potencial que creíamos que podía llegar a tener, porque era claramente un jugador válido después de cómo cerró la temporada pasada, pero cada vez está subiendo peldaños y ahorita ya lo considero importantísimo y fundamental en la rotación, pero está a un paso de asentarse como un titular en el Barça, güey. Gerard Martín, güey, la clase obrera, güey. Una locura lo de Gerard Martín. Además, Pau creo que hace buena mancuerna con él, por más de que no fue uno de sus mejores partidos, tuvo por ahí un par de errores, pero considero que poco a poco, y confío en que Cubarsí vaya tomando un poquito más de confianza y que recupere ese nivel. Es muy morro, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Hay que confiar porque ya empiezan las críticas, ¿no? Pero realmente no considero que sea algo tan negativo como muchos te quieren vender. Balde también estuvo muy bien, a mí me gustó. A lo mejor no fue el Balde más impresionante, pero se fue con una asistencia. Lo vi sólido. Es cierto que todavía en el último tercio a veces se avienta una de sus buenas calamidades, pero realmente tiene mucho margen de mejora. Y el día que ese pequeño detalle lo termine de pulir, estamos hablando de que va a ser un Alphonso Davies 2.0 realmente, porque las condiciones las tiene, la potencia, el desborde, toda la capacidad defensiva, que poquito a poquito va mejorando. Ya no es tan flan como antes. Confío en él. Y esperemos que esos detalles se sigan puliendo, porque de verdad que Balde es uno de mis jugadores favoritos de la plantilla y le tengo muchas esperanzas, porque es una realidad del presente, pero sobre todo el futuro. Creo que tiene mucho más proyección y potencial de lo que ha mostrado hasta ahora, porque es para que sea de los mejores laterales izquierdos del mundo, mínimo un top 3. De verdad que Balde tiene condiciones para hacerlo. Esperemos que siga sobre esta línea, porque para mí, si continúa mejorando y ese par de detallitos los ajusta, estamos hablando de que tenemos una bestia ahí, un lateral para muchísimos años. Y ahora con Gerard Martín entrando más en la zona de central, también abre camino para que Joffre tenga oportunidades y pueda ser ahí el que le esté siguiendo la marcha a Balde y le meta algo de presión, ¿no? Porque también confío mucho en Torrens, me está gustando mucho la plantilla últimamente y considero que están dando un paso al frente jugadores que no necesitaban dar, como por ejemplo Pedri, ¿no? Que hoy dio un show. O sea, literal salió por el cansancio. Nos asustamos muchos, pero hoy lo de Pedri fue otro show. O sea, literalmente top 3 mejores jugadores del mundo y el mejor centrocampista. Y así es sencillo. Por más de que me hables que Vitinha, que que lo otro, no. Pedri, Don Pedri González, el mejor. Simplemente el mejor. Nos tiene acostumbrados a este nivel, lo cual hay que tener cuidado, güey. Hay que tener cuidado porque nos está mal acostumbrando a la excelencia prácticamente. Entonces, ya cada vez que Pedri da un rendimiento no tan bueno, cae por ahí todas las críticas y esto, no, ¿qué pasó? No. Cuando un
partido normalito de Pedri puede ser el mejor partido de muchos jugadores. Creo que se pone la vara muy alta y lo cabrón es que lo mantiene, güey. Es tan regular que es impresionante, la verdad. O sea, un soldado de Pedri hasta la muerte y qué bueno que regresó. Esperemos que no sea nada, que sí sea simplemente cansancio, porque ya se hablaba de que no, podría estar tocado. Ojalá y no. Luego ya sabemos cómo las pruebas los lunes dan miedo, así que mañana esperemos que no haya comunicados raros, porque cuando a lo mejor parece que no es nada y le hacen los estudios y resulta que sí era, o pintaba muy grave, le hacen los estudios y era una cuestión que está solucionada en una semanita o unos cuantos días. Entonces hay que esperar, calma. En teoría, y lo que se está diciendo ahorita es que todo está bien, así que no nos preocuparemos por ese asunto. Luego arriba, ¿qué voy a decirles de Lamine? A lo mejor no se fue con muchísimos highlights como a muchos les gusta medirlo, pero realmente estuvo regateando, intentándolo todo el partido. Se puede ir fácilmente con 2-3 asistencias, pero la suerte también no le sonrió mucho con los compañeros. Intentó varios disparos, hubo algunas que sí decía, Lamine, por favor, mete esa, sobre todo el contragolpe, güey, que le intentó poner en el ángulo y dije, ay, Lamine, por favor, güey, hay un punterazo como contra el Madrid o lo que sea, pero por favor dale a la portería. Así que poco a poco va a ir mejorando estos detalles y ¿qué les voy a decir? El mejor jugador del mundo se está sentando. Creo que esa pubalgia está quedando atrás. Esperemos que no regrese. Ahorita se ve que ya Lamine está mucho más fresco. Se nota el ritmo de competición y que ya está teniendo continuidad. Y realmente lo de Lamine es una locura. O sea, también en defensa lo vi muchísimo más participativo. También porque al lado hay un enfermo llamado Rafinha que es una verga y presiona y llama a los compañeros y los impulsa también dejarse el alma como lo hace él. Y, un golazo, pases de gol, que realmente se pudo ir con unas cuantas también asistencias, porque ahí en un medio, no sé si se acuerdan, en el segundo tiempo, ahí tuvo un tiro centro que si hubiera decidido dar el pase en vez de como ese tiro extraño, a lo mejor se iba con una bonita asistencia, pero es que lo de Rafinha es una locura. O sea, todo el tiempo insistiendo con rupturas, güey, todo el tiempo desmarcándose, ofreciéndose, presionando. No, es nuestro capitán. Luego se dicen que al final del partido hizo que los compañeros dieran una vuelta con la gente, porque el Camp Nou fue una fiesta, güey. Los que vieron el partido, las luces, el himno, no se emociona, güey. Emociona el Camp Nou, está hermoso el estadio. La gente estuvo muy bien, güey, animando al equipo. Inclusive me gustó mucho que cuando salió Lewandowski lo ovacionaron, güey, le aplaudieron, a pesar de que no fue uno de sus mejores partidos y que falló el penal de una forma totalmente inaceptable para un jugador de su categoría. Pero me encantó que la afición lo apoyó, era todo fiesta, alegría, por más de que al final, por no liquidar el partido, justamente nos salvamos y sufrimos los últimos 15 minutos, yo diría, desde que salió Pedri y Rafinha, porque perdimos el balón prácticamente, pero Hansi tuvo un arma bajo la manga. Fue Rashford, güey. Rashford salió y se partió el culo, güey. Fue clave en el tercer gol, güey. Estuvo haciendo de todo, leyendo. Güey, se la pasaba, o sea, estuvo leyendo muy bien el partido y estuvo dándole muchísimo en los pocos minutos que jugó. Creo que eso es lo que esperamos de Rashford. Se contagió al ver a Rafinha, a ver a Lamine, a todos estos jugadores que a lo mejor él en su mentalidad no es mucho de este sacrificio defensivo, pero se está contagiando y me gusta, güey, me gusta. Lo de Rashford fue una locura, güey. Creo que se entiende mucho la victoria, sobre todo en el tramo final cuando sacamos a nuestras estrellas, que ya no estaba Rafinha, ya no estaba Pedri, y que también tuvo que salir Olmo. Ahí Rashford también dio un paso al frente y dijo, ok, yo entro y no voy a desentonar, al contrario, me voy a dejar el alma. Hizo muchas correcciones, se sacrificó mucho, esos despliegues impresionantes, ahí peleando balones, haciendo jugadas, regateando. Locura, güey. Esto es lo que le pido a Rashford. Y si este va a ser el Rashford que nos va a regalar momentos así, aunque a veces no le salga, no meta gol, nada, pero que va a salir con esa actitud, con ese esfuerzo y con esas ganas, güey. Es muy tentador comprar, hacer efectiva esa opción de compra,
definitivamente es muy, pero muy tentador porque este es el Rashford que queremos, güey. Sé que puede seguir dando mucho de él, güey. Así que confiamos en Rashford. También entró Casado, Ferran, que se fue con su golito. Ese pinche Ferran mandó a todos a callar, güey, ¿no? El tiburón es la mamada, pero me alegro por él, güey, la verdad, güey. Casado también entró muy bien. Jugó Draw, que me gustaron sus minutos, güey. Intentando asociarse, bajando mucho, haciendo sacrificios, reteniendo el balón. Me gustó, güey. Me gustó intentando marcar los tempos, a pesar de que es un morrito y se nota la diferencia, ¿no? Con los otros jugadores. Dross se ve muy morro, que es un morro, güey. Creo que tiene 17 años nada más, pero todavía todavía tiene ese cuerpo como de niño, ¿no? Porque Lamine solo tiene 18, Cubarsí también solo tienen 18 y se les ve como un poquito más adulto. Dross todavía tiene como esa pinta de morrito, entonces creo que eso ya cuando desarrolle más el aspecto físico, creo que todo va a estar más tranquilo, todo va a ser mejor. Christensen también ahí cerrando el resultado, entró en los últimos minutos a darlo todo y me encantó el partido, güey, me encantó. Claro que hay notas más positivas y notas más negativas. Es evidente, el Barça cometió varios errores. Creo que uno de los más importantes es algunas veces que tiramos mal fuera de lugar, sobre todo Cubarsí, y lo vi un poquito distraído, pero la contundencia en ataque también nos pudo haber pasado factura porque el Atlético tuvo un par de jugadas al final, sobre todo esa que hizo Almada, este pinche Thiago Magia, güey, se mamó, güey, nada más le falló la definición. Luego Sorloth tuvo ahí la de Griezmann que rebanó, o sea, nos pudieron haber empatado un partido que claramente merecíamos ganar, ya que salieron nuestros pilares del equipo. Pues sí, perdimos el balón y nos presionaron más, nos metieron en nuestra área, pero el equipo supo sufrir. Eric García también estuvo monumental, se me olvidó hablar de su partido, pero como pivote espectacular. Entonces me estoy acordando de todos los balones que sacó, cómo le daba continuidad al juego, y es que tener a tantos jugadores con tan buen toque de balón te dan muchísimo, y me fascina, güey, me fascina este equipo. Esperemos que los detalles los estén ajustando. Hansi creo que es el primero y el más consciente de todo esto, porque realmente yo creo que el Barça es su propio enemigo. O sea, si el Barça está bien, creo que no hay equipo en Europa que nos gane. Pero cuando empezamos con esos errores, güey, porque hay de errores a errores, güey. O sea, hay algunos que hacemos, güey, que sí es como que te mamaste, güey. Como el penal de Lewandowski. O sea, tú puedes fallar un penal porque dio al poste, porque pasó cerquita, porque el portero te la atajó. Ok, pero que tú la pongas, güey, en Marte, eso ya es de, güey. O sea, esos errores no pueden suceder, güey. Esas son mamadas, cabrón, ¿entiendes? Creo que hay de errores a errores. Y en estos últimos partidos que las sensaciones no eran tan buenas, creo que estaban muy condicionados por errores cabrones que el Barça había cometido y que jugadores de la categoría que requiere el Barcelona no pueden cometer. Y por lo menos no de forma tan continua, güey. Que eso te puede pasar esporádicamente, pero por ejemplo Lewandowski ya lleva 2 penales fallados. Los últimos 2 penales los ha fallado y creo que las sensaciones desde que agarró el balón a mí me dio dudas. Yo pensé que lo ideal sería que lo tirara Rafinha, que tiene muy buen toque y que ya ya lleva más minutos, está sentándose en el equipo, trae toda la flechita para arriba, está en confianza, pero Lewandowski la pidió, sinceramente me aculé y pues sí, terminó fallándola. Pero después tuvo un cabezazo y Oblak hizo un atajadón. O sea, creo que al final son más errores puntuales en ciertas cuestiones que yo creo que si estamos más atentos y les prestamos atención y corregimos e intentamos que pasen de forma muy, pero muy esporádica, creo que el Barça puede hacer una temporada histórica nuevamente. Así que aquí estaremos, güey, ya mañana. Esperemos que hablemos de que el Madrid se dejó puntos contra su filial, el buen Atleti, a ver si no les dan las nalguitas, porque ya sabemos, ¿no?, lo que pasa cuando juegan 2 filiales, pero estará interesante que a lo mejor se dejen puntos porque es en San Mamés, entonces eso al final, quieras o no, suma, por más que sea el Atleti, bueno, el Atleti, por más de que sea ahí amiguísimo del Real Madrid, creo que en su cancha y con los resultados que han tenido últimamente necesitan también los puntos. Así que esperemos que tengamos todavía mejores noticias mañana, porque ahorita estamos a 4 puntos del Real Madrid, dormimos como super líderes y nada, güey, enamorado de estos jugadores.
y del bueno de Rafinha, que creo que se nota muchísimo su presencia en el equipo. También de Joan, güey, como da salida, güey, como da seguridad, güey, lo ves ahí como un gato, güey, saliendo en vergüenza por los balones. No. Una locura de equipo. Esperemos que sigamos corrigiendo cositas y que sigamos por la senda de la victoria. Arre.